Liberos, buen día, bienvenido. Buenos días, Alberto, un poco más distendido soy. Totalmente, y qué día lindo hoy, ¿eh? Qué día precioso. Así es. Bueno. Aquí estamos tratando de mirar lo que está ocurriendo en el mundo del turismo y lo que nos pasa en nuestro país al respecto. Ya que contás que encuentro más distendido, no todos tienen por qué habernos escuchado la semana pasada, donde, bueno, había una situación muy especial, muy particular, que tenía que ver con tu papá, que tenía que ver con un recordatorio, que tenía que ver con una evocación, con un lugar en la ciudad. Brevemente te pido cómo lo viviste. Bueno, fue realmente una muy linda experiencia, nos acompañó algunos miembros del comité ejecutivo del sindicato médico, el propio Gerardo Greco, el presidente, y los usuarios que fueron desde la 1 hasta las 4 de la tarde aproximadamente, a pesar de que el día fue medio inestable, nos acompañaron y estuvimos intercambiando experiencias, cuentas, anécdotas de lo que había sido la experiencia y vivencias de Manuel en el barrio, no solo en el barrio, el tablado de lo que eran las experiencias al principio, allá por mediados de los 50, de recorrer todo un territorio que era básicamente de quintas, y donde reinaban lo que antes era oficial 1, oficial 2, oficial 3 por todos lados, porque no tenían nombre las calles muchas veces, y al mismo tiempo sirvió para evocar alguna de las cartas que el propio Manuel, luego de que fue expulsado del país, dirigía al comité ejecutivo del sindicato médico, advirtiendo que el combate que se tenía enfrente con la huelga general y demás era procurar detener al fascismo, y bueno, que después se instaló como una forma cívico-militar en nuestro país. Benjamín, te consulto, ¿tú tenés encendida la radio? No. Te estoy escuchando a ti. No, me dice aquí que tenemos un pequeño acople. Bueno, listo, son temas de la comunicación que estamos teniendo esta mañana. No, perfecto, pero no corresponde, no estoy en estos momentos teniendo retorno, simplemente la comunicación. Dale. Perdóname que te corté así, que estabas redondeando la idea de... Lo que decía que era... Realmente fue una experiencia entrañable, sobre todo porque, bueno, como te imaginarás, muchos de los que venían, que lo habían conocido, habían sido pacientes de él, tienen edades avanzadas. Claro. Incluso también estuvo una señora que fue la que, en definitiva, propuso al colectivo en el momento que se le tenía que poner un nombre, propuso el nombre porque antes era el Policlínico La Virgen. Y bueno, se discutió y ella propuso el nombre de Manuel para el policlínico. Dicho sea, Policlínico La Virgen debe ser por la Virgen que estaba en la otra esquina, allí cerca, que penosamente... Claro, sí. Hipólito Yrigoyen ahora, sí. Y ahí era el bar La Virgen. Hay todavía una virgen allí en ese lugar. Sí, claro, por eso decía, es parte de la historia del barrio. Sí, cómo no. Bueno, sí. Vamos al tema que nos iba a convocar esta mañana y que a ti te tiene la preocupación y ocupación hace mucho tiempo. El tema pasa porque una actividad que en Uruguay es la principal actividad económica, hoy en el mundo está atravesando una devastación generalizada, cosa que después podemos ver también cómo ocurre en el Uruguay. Y esto afecta, según algunas estimaciones que ha hecho las organizaciones internacionales relacionadas con el turismo, puede afectar la pérdida de trabajo, la afectación del trabajo para 110 millones de personas. Es un número absolutamente imposible de imaginar, pero cuando uno ve los aviones en los aeropuertos o en los desiertos estacionados sin volar, cuando uno ve que los cruceros están parados, o incluso ahora, esta semana circularon imágenes de un astillero
en Turquía, que ha comenzado a desarmar cruceros, cuando uno ve cómo los hoteles empiezan o a reconvertirse, por ejemplo, para residenciales de adultos mayores o para oficinas de coworking, o ve efectivamente cómo los ómnibus de transporte de turismo están parados, va adquiriendo una dimensión tremenda. Incluso ayer mismo se mencionaba que la mayoría de las líneas aéreas podrían en el último trimestre del año entrar en bancarrota, más allá de los multimillonarios aportes o acuerdos que distintos gobiernos han ido dando a las líneas aéreas. Yo contaba que aquí en Montevideo la línea aérea American, que tenía una base interesante desde el punto de vista de ocupación de personas y tráfico, en estos momentos trabaja con una persona, y es la que incluso está dedicada ahora a tratar de que en noviembre se pueda restablecer 2 veces por semana el vuelo, y lo que hay ahora es transporte de cargas. Están llevando arándanos uruguayos a Estados Unidos en la bodega del avión que estaba destinado a volar entre Montevideo y Miami. Luego tú tienes en el Uruguay una situación que es reflejo exactamente de eso, y para colmo, como si faltara poco, estamos asistiendo a un rebrote de COVID-19 en prácticamente toda Europa, en algunos casos muy discutidos políticamente, hasta de nuevo con confinaciones totales, o sea, con el mantenimiento o el pedido a la población de que se mantenga en sus casas. Así que es una situación inédita que requiere que se piense con una cabeza que no repita cosas que veníamos haciendo, porque ya no existe ese mundo de la demanda en esos términos. Así que hay que tener realmente la cabeza muy abierta para pensar cómo proceder en estos momentos. Qué coyuntura tan particular, Benjamín. Tú arrancaste esta reflexión en voz alta señalando la principal industria por toda la fuente de trabajo que genera. Sin embargo, yo tengo la percepción que en general la ciudadanía no tiene esa idea de lo que ha significado en los últimos tiempos el turismo aquí en Uruguay. Yo creo que eso se corresponde con cambios culturales que se producen. O sea, nosotros, tú y yo, nos educamos en un país donde la esencia, y aún hoy muchos lo repiten, no porque no sea importante, que con el campo se vive o con el campo se muere, ¿verdad? Uh-huh. Y por otro lado, con grandes fábricas o con agrupamientos de trabajadores en diferentes industrias. Pero el turismo es una actividad relativamente reciente en el mundo. O sea, el Uruguay tiene antecedentes en su trabajo relacionado con el campo desde siempre, ¿no? Mediados ya del siglo XIX y luego el siglo XX, y ahora en lo que va de estos años. Lo mismo pasa con toda esa concepción, digamos, de trabajo productivo industrial, donde el Uruguay, ya sea por cuero, lana, ya sea por la industria de la construcción, etcétera, focaliza, visualiza de determinada manera lo que es la producción de servicios industriales. Pero los servicios como tal nunca en el imaginario de los uruguayos tuvieron una realidad como la que se fue generando en los últimos, por lo menos en los últimos 20 años. Yo siempre tengo de referencia, en el año 2005 Uruguay recibía 560 millones de dólares por dólares corrientes por el turismo. El año 2019, que no fue el récord, pero significaron 1.750 millones de dólares. Y en el
año 2017, que fue el récord, mientras no se había desplomado el mercado argentino, tuvimos 2.200 millones de dólares y más de 4 millones de visitantes. Entonces, eso daba trabajo a más de 100.000 personas en forma directa e indirecta, de acuerdo a los registros del Banco de Previsión Social y la propia encuesta continua de hogares. Y si tomamos también el volumen de dinero y actividad que representa el movimiento de turismo interno, es el año 2019 estaba en torno a los 800 millones de dólares, tú te das cuenta que esa dimensión pesa en la mayoría, en muchos hogares del Uruguay, y eso ha ido cambiando, particularmente en aquellos lugares como puede ser Salto con las Termas, o lo que puede ser Rocha y Maldonado, o lo que puede ser Colonia, o lo que de hecho un poco más invisible, si tú quieres, en Montevideo, que es a lo largo del año el lugar que recibía más turistas del Uruguay. Sí, Montevideo sigue siendo, bueno, ahora no porque estamos en la pandemia, pero se posicionó en los últimos años como el lugar que más visitantes recibe, ¿no? Sí, efectivamente, prácticamente 1 millón de extranjeros, y es el lugar donde a lo largo del año pasan más. Aquí hay otro tipo de, no es solo el estacional del verano, el estacional de invierno, sino que tiene que ver con las actividades de congresos, de reuniones en general, la actividad económica, la actividad administrativa, por diferentes. Hay más de 50 organizaciones internacionales y regionales que tienen sede en Uruguay. Eso significa permanente movimiento. Simplemente voy a mencionar el último que es relevante, que es el propio establecimiento de la Corporación Andina de Fomento, que construyó ese magnífico edificio en el cual también está Cinemateca y volvió a estar Funfun, y eso significa funcionarios internacionales más el trabajo de uruguayos también, y visitas permanentes y reuniones permanentes. Pero también acá hay oficinas y delegaciones de organismos internacionales de Naciones Unidas que también generan movimiento. Entonces todo eso es un goteo que a lo largo del año a Montevideo le da un factor de ocupación muy importante. Lo único que ahora efectivamente yo te diría que prácticamente el 75% está cerrado. Sí, y cómo está unido todo con todo, ¿no? Hoy más temprano hablaba con dirigentes de Fuesi en torno a estos 70 despidos del free shop del aeropuerto de Carrasco. Hay 70 sueldos que no ingresan, hay 70 familias que ven menguados sus recursos, y está unido con este tema, ¿no? Indudablemente. Bueno, de alguna forma eso es lo que intentamos en el documento que Tabaré Vázquez que presentó al doctor Lacalle, incluso la reunión que tuvo el propio Frente Amplio, cuando el comienzo de esto se tendió una mano tratando de evidenciar cómo iba a estar impactando esto en el conjunto de la actividad. Incluso el aeropuerto fue tomando medidas escalonadas pensando que podía recuperar actividad. Incluso hay otras empresas del sector que están haciendo esfuerzos enormes para poder evitar los despidos. Es una situación absolutamente increíble. Tienes el ejemplo tú directamente con la propia Ciur, claro. Que es un ejemplo, que eran decenas de trabajadores y que hoy no tienen condiciones para poder ni mínimamente trabajar. Y incluso lo contradictorio de la situación a esta altura es que diciendo o haciendo un planteo de que la primer fase o posible salida y amortiguación tiene que ver con el turismo interno, bueno, hay que tomar medidas en forma imprescindible para el respaldo de las infraestructuras que tiene el turismo, así como también poner, entre comillas, entiéndaseme lo que digo, poner dinero de alguna manera en el bolsillo de la gente para que pueda salir. Porque si la gente lo que tiene como perspectiva, puesto objetivamente por lo que transmiten los medios de comunicación, es un presupuesto quinquenal donde hay pérdida de poder adquisitivo todos estos años,
en algún caso diciendo que se va a recuperar en el 2023 o 2024, pero lo que está en el medio se pierde, y al mismo tiempo se recortan las inversiones en infraestructura, y al mismo tiempo no se buscan caminos para generar el respaldo a las infraestructuras. Entonces lo que estamos previendo, lo que se puede prever con los ojos abiertos hoy, es de que hasta final de año no va a haber cambio a lo que estamos observando en estos momentos, y en el mejor de los casos a nivel internacional hablan que en el 2023. Entonces imagínate decirle a un sector que bueno, esa es la realidad que va a tener de aquí al 2023, de algo que le ingresaba al Uruguay ese volumen de dinero. Incluso se argumenta en cierta forma que bueno, los uruguayos gastaban 1.100 millones de dólares en los últimos años, producto de que había aumentado el poder adquisitivo de la población y se salía más, y que entonces se va a gastar aquí. Ese es un pensamiento lineal que no se corresponde con la situación que estamos viviendo en absoluto. No es pensable que los uruguayos que tenían previsto ir a ver familiares o viajar a Europa, al Caribe y demás, ese dinero lo van a gastar en el Uruguay, porque lo que le estamos diciendo es que en el Uruguay se va a perder poder adquisitivo. Entonces la gente, tú, yo, todo lo que hacemos es tratar de acomodar las cosas para ir sobreviviendo, no para ponernos a pensar, bueno, como ahora hay pandemia, yo lo que iba a gastar en no sé dónde lo voy a gastar en Uruguay. Voy a gastar probablemente algo si puedo, pero tengo otras prioridades, me acomodo a la vida de otra forma, y eso inmediatamente va a repercutir y está repercutiendo en la actividad del turismo, que implica toda esa diversidad de gastronomía, rentadora de autos, guías turísticos, espectáculos culturales, artesanos, todo lo que implica los aparatos para las limpiezas de los edificios, etcétera. Así que realmente estamos de cara a una realidad muy compleja. Le habían dicho al sector turismo que el 7 le iban a dar una respuesta respecto a algunos planteos que habían hecho. Hasta ayer yo no tenía noticias de que eso lo hicieron. Incluso lo que se nos dice es que las ideas importantes para el turismo en el Uruguay hoy por hoy son los llamados a construcción de hoteles de lujo con casino. Entonces, si esa es la principal opinión de por dónde va a transitar, es bastante complicado. Incluso vi ayer en la prensa que uno de los proyectos que se estaba pensando desarrollar es un centro de equinoterapia en Cerro Largo. Entonces yo me permito muy modestamente visualizar que hay algo que no está funcionando acorde con lo que es la realidad del sector. Tal cual. Disculpa si fue muy largo. Pero bueno, había gente que estaba preparada. Mi estimado Benjamín Liberov, te agradezco estas reflexiones en voz alta esta mañana con nosotros aquí en La Rueda. No, yo lo que creo en la reflexión es: tenemos que entender que estamos en un periodo de supervivencia y que nos necesitamos todo. Acá no hay supermanes. Acá lo que hay es un trabajo como hacen los científicos, que aconsejan técnicamente, que es responsable, que está bien hecho, pero hay que aprovechar toda esa infraestructura que el Uruguay construyó con el Sistema Nacional de Salud, con la tecnología, con mejoramiento en los temas alimentarios, con los cuidados personales, con toda esa infraestructura, la propia inclusión financiera, que le da al Uruguay hoy una marca internacional que es una oportunidad. Pero hay que pensar en términos de aprovecharla, no simplemente que el marketing se hace solo porque el Uruguay tiene poco COVID. Incluso, no sé, anoche, con los resultados que había y hoy de mañana, los números que estamos teniendo de personas infectadas vuelven a ser prácticamente como los que teníamos marzo y abril. Así que hay que exhortar, hay que seguir pensando en sobrevivir y exhortándonos a todos a cuidarnos. Es vital que cada uno también sea responsable. Y el gobierno da señales, no solo decir que tenemos que hacernos cargo nosotros. Es que tú estás pensando en voz alta en esta carrera, en el pelotón, y hay otra gente que está pensando en los Mayaoros. Sí, pero también el problema es que cuanto más camiones de rezagados tengamos que poner en la ruta para poder seguir,
eso se va a transformar también en un problema estructural que va a costar mucho más después, Alberto. Sí, coincido contigo penosamente. Mi estimado Benjamín Liberov, que tengas, a pesar de todo, un estupendo fin de semana. ¿Cómo no? Un abrazo para ti y que andes bien.